Buenas tardes. Hoy estamos de estreno en Imprean y es la primera vez que hacemos una entrevista doble, pero además en esta ocasión nos centraremos en el ámbito científico-social, ya que sus investigadores también requieren prestigio e interés por parte de la sociedad. En ocasiones puede parecer que las ciencias sociales y sus investigadores doctorales se encuentran en un segundo plano en lo que a divulgación científica profesional se refiere, pero somos conscientes de que su trabajo y su relevancia social también es de suma importancia. Bueno, pues una vez dicho esto, hoy tenemos con nosotros a Mónica Otaola y a Pablo Cabrera. Si os parece, esta entrevista la llevaremos a cabo de una forma diferente. Iremos por partes, es decir, en primer lugar nos centraremos en la tesis doctoral de Mónica y en segundo lugar nos centraremos en la tesis doctoral de Pablo, para así poder centrarnos en ambos temas de una forma igualitaria y que no tengamos que estar saltando de tema en tema con cada pregunta. Como ya hemos dicho, esta entrevista será diferente y va a tener un formato y una estructura más abierta que las anteriores, puesto que también es una entrevista excepcional. Y como tenemos que hacer dos entrevistas en una, es mejor que nos pongamos manos a la obra. Primero, quiero que os presentéis uno a uno, para más adelante hablar de vuestras tesis doctorales de forma independiente. En primer lugar, Mónica, ¿cuál es tu recorrido académico y profesional hasta realizar una tesis doctoral? Pues bien, yo soy Mónica, soy de Málaga y estudié Ciencias Políticas en Granada, en la Universidad de Granada. De ahí tuve la inmensa suerte de descubrir lo que es el mundo de la discapacidad y desde un enfoque más desde la intervención y decidí que me iba a dedicar a eso, pero para ello necesitaba hacerlo desde las políticas sociales. Y me vine a Salamanca a hacer un máster en políticas sociales. He hecho algunas actividades de investigación relacionadas con la inclusión social de las personas con discapacidad y con lo que denominamos los estudios sociales de la discapacidad. Y al final decidí matricularme en la tesis doctoral en el programa de estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad, de aquí, de la Universidad de Salamanca. Pablo, tu turno. Pues yo soy Pablo Cabrera, de la línea de la Concepción, estudié Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, también Sociología. Me interesaba mucho conocer cómo la gente generaba las opiniones, cómo esas opiniones, por ejemplo, influenciaban lo que después votaban en unas elecciones, y de ahí tuve la oportunidad de irme a Reino Unido, hice un máster en la Universidad de Essex sobre cómo se hacen encuestas, cómo conocer esa herramienta para conocer mejor a la sociedad, y después estuve allí trabajando unos años y emprendí, al final tenía ganas de hacer el doctorado, me vine a Salamanca, donde estoy acabando ahora mismo un doctorado en Ciencias Sociales, concretamente en el área de análisis sociológico y metodología. ¿En qué momento decís, voy a hacer una tesis doctoral? La verdad que la tesis es algo que estuvo presente durante toda la carrera, ¿no? Es decir, siempre había interés por ir más allá, por profundizar, y al final la tesis doctoral es una oportunidad muy buena en el que te dicen, mira, aquí tienes 3, 4 años, ahora profundiza en un tema e investígalo. Yo estuve trabajando y durante mis años de trabajo pues identifiqué varios temas que dije, pues merece la pena dedicarle algo más de tiempo, y así al final pues era una buena oportunidad también para seguir en el campo de las ciencias sociales y trabajar en España, que también es importante. Entonces lo contemplabas como una salida profesional a corto plazo. Yo creo que están las dos, y creo que en España no se pueden separar la una de la otra, especialmente. Yo en Reino Unido tuve la oportunidad de, sin haber acabado el máster, tener trabajo de lo mío como científico social en una fundación, una organización que se dedicaba a investigación social. Yo no me lo creía, fue como un privilegio. Yo sabía que volver a España y dedicarme a este mundo también pasaba por la academia, y hay un punto en el que es cierto que las circunstancias, el contexto te empuja un poco a la salida académica. Esto no quiere decir que no sea una gran oportunidad, que no tuviera muchísimas ganas y que no me encante lo que hago, también, pero creo que están los dos elementos, y en España el segundo elemento pesa bastante en el área de ciencias sociales. ¿Y tú, Mónica? Pues absolutamente igual que Pablo. O sea, yo realmente tuve un contexto como muy adecuado en el que todo estaba favorecido para que yo hiciese la tesis. Es verdad que la tesis siempre ha estado planeando en mi vida desde que empecé a ser consciente de que quería dedicarme a la discapacidad, pero también un poco como Pablo, ¿no? De esa necesidad de quiero dedicarme a la discapacidad, quiero hacer investigación aplicada, que en nuestro caso, en lo que denominamos estudios sociales de la discapacidad, pues hacer consultoría, por ejemplo, para las entidades de la discapacidad, puramente para las entidades de
de la discapacidad para que eso pueda tener un resultado en programas y en proyectos, pero sabía que eso no iba a llegar si no hacía una tesis doctoral. Aparte, además, una vez que ya la he iniciado, me alegro enormemente de haber tomado esta decisión porque me está permitiendo saber más, conocer más y aprender más sobre un tema que me apasiona, la verdad. ¿Puedes ponernos en contexto acerca del tema de tu tesis doctoral? A veces es bastante complicado porque es un tema bastante desafiante. Es un tema que cuando lo pones en agenda y lo dices y tal, la gente se queda un poco impactada, ¿no? Pero al final mi tesis va a intentar buscar la intersección entre la discriminación por discapacidad y la discriminación por género en la llamada interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un diagnóstico por síndrome de Down. Esto porque creemos que las razones son que vivimos en un contexto social capacitista en el que la vida de las personas con discapacidad no es valorada, pero que además se da una ausencia de políticas de igualdad de género, de políticas de corresponsabilidad, de políticas de cuidado que afecta enormemente sobre la decisión de tener o no un hijo con síndrome de Down. Es un tema complicado, pero siempre lo queremos hacer desde un enfoque de derechos, tanto de derechos de personas con discapacidad como de derechos de las mujeres y ahí estamos y esperemos que llegue a buen puerto. ¿Qué mejora implicaría tu estudio en la vida cotidiana? Bueno, quizás a corto plazo, no lo sé, pero sí que pondría sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre un tema que se ha reflexionado muy poco en España. Además, creo que nos pondría delante de un espejo en el que nos miraríamos todos y veríamos que nuestra sociedad no es amable con las personas con discapacidad, que nuestra sociedad es excluyente con las personas con discapacidad, que nuestra sociedad es capacitista y que nosotros mismos también somos capacitistas. Pero que ese capacitismo tiene unas razones y es la falta de políticas de apoyo y es la falta de corresponsabilidad y es al final una discriminación eminentemente social. Entonces creo que mi tesis en ese sentido va a contextualizar la situación de la discapacidad en España y nos va a poner a todos delante de un espejo. ¿Hay políticas actuales, aparte de los derechos que incluyen a las personas discapacitadas, hay políticas que se basan o infieren en la exclusión de las personas discapacitadas y que tienen que ver con este tema? Absolutamente. Al final, cuando se dice que la discriminación de las personas con discapacidad o que la discriminación de género o que incluso cuando se dan las dos discriminaciones es social por muchas razones, pero entre una de ellas es porque se da una ausencia de política, se da una ausencia de reconocimiento. Aparte de que primero se da una ausencia. En el caso de que se diseñen políticas, no se diseñan bien y en el caso en el que se diseñen políticas, tampoco se diseñan con un enfoque transversal de discapacidad y tampoco de género. Y también hay políticas también que son eminentemente excluyentes hacia las personas con discapacidad. No intencionalmente, por supuesto, pero sí que excluyen en mucha proporción a las personas con discapacidad. Entonces podemos sacar en claro que no le dan la importancia que requieren, o sea, que hasta las políticas en este sentido pues ponen en un segundo plano a estas personas discapacitadas que no deberían de estar en un segundo plano. Absolutamente, porque como he dicho, las políticas se tienen que diseñar con un enfoque transversal de discapacidad y de género, pero además las ponen en un segundo plano, pero porque falta entendimiento, porque si entendemos la igualdad de oportunidades como tú sales de una línea de partida un poco más atrás que la mía, las políticas deberían de corregir eso y ponernos a todos en igualdad de condiciones, pero esa igualdad de condiciones no existe o no se da en la actualidad completamente hacia las personas con discapacidad. ¿Y esto tiene que ver con el objetivo de tu tesis o los objetivos de tu tesis? Absolutamente, porque el objetivo de mi tesis es buscar la intersección de la discriminación por género y por discapacidad, pero entendiendo estas discriminaciones como sociales y entendiendo que la ausencia de políticas de cuidado y que la ausencia de políticas de corresponsabilidad está haciendo está haciendo mella en la toma de decisión de interrumpir un embarazo por síndrome de Down. Al final, también lo que me voy a dedicar es a estudiar el contexto, a poner en contexto esta situación, decir que vivimos en una sociedad, o eso espero, como hipótesis, que vivimos en una sociedad capacitista, que vivimos en una sociedad machista, que vivimos en una sociedad en la que no se están atendiendo a las maternidades de los hijos con discapacidad.
Bueno, yo creo que es bastante importante lo que hace, darle importancia a esto y por eso se empieza. Totalmente. Con respecto a tu futuro y a tu investigación, ¿cuáles son vuestras expectativas o tu expectativa? Es que tampoco sé si trabajas con un grupo de investigación o no. Bueno, sí, pertenezco a un grupo de investigación que es el Instituto el INICO, aquí en la Universidad de Salamanca, que es un instituto solo dedicado a los estudios sobre discapacidad y a los estudios sociales. Bueno, tiene una parte de estudios sociales de la discapacidad y un poco de psicología. Y al final, mis expectativas sobre mi futuro, la verdad que quiero seguir haciendo lo que hago, pero con mejores condiciones laborales. Es decir, quiero seguir investigando, quiero seguir haciendo investigación aplicada, pero quiero seguir haciendo investigación que pueda tener un cambio real en la vida de las personas con discapacidad, o al menos poder tener esa doble vertiente, ¿no? De estudiar en un plano mucho más académico los estudios sociales de la discapacidad, el capacitismo y todas esas nuevas teorías que tenemos sobre la mesa, pero a la vez no olvidarme de la realidad y poner en contexto y que mis investigaciones puedan servir para cambiar la vida de las personas con discapacidad. Vale, pues muchas gracias, Mónica. Y ahora, si os parece, es el turno de Pablo. Queremos que nos hables acerca de tu tesis, que nos pongas en contexto y nos hables de los objetivos de la misma. Mi tesis es un trabajo, al final se ha convertido en un trabajo bastante técnico. Lo que yo trato es de encontrar formas de mejorar la calidad de los datos recogidos por encuestas con esto que ahora ha venido a llamarse Big Data, concretamente con datos recogidos por la administración, ¿no? Al final, una encuesta, y todos vemos encuestas en el periódico y el paro se calcula con una encuesta, tiene una clave, tiene varias, pero una de las más importantes es que nosotros queremos conocer la opinión de toda España. Cogemos una muestra aleatoria de 500.000 personas y preguntándole a esas 500.000 personas vamos a tener una imagen de más o menos qué se opina en el conjunto de España. Me he ahorrado preguntarle a un montón de personas. Esto pasa porque esa muestra que hemos escogido de 500, de 1.000 personas es representativa. Representativa quiere decir que si en España hay 50% de hombres y mujeres, pues en mi muestra habrá 50% de hombres y 50%. Entonces, para las encuestas, el hecho de que haya aparecido Internet y la expansión de Internet ha traído una oportunidad bestial. Antes yo necesitaba tener a 10 personas llamando por teléfono, 10 líneas, miles de euros para recoger datos. Ahora yo me puedo poner una tarde, hago un cuestionario en formularios de Google y lo mando a mis amigos y empiezo a recoger datos y empiezo a recoger respuestas. Esto todos durante la pandemia nos han llegado alguna encuesta WhatsApp para que diéramos algún dato, alguna opinión, cómo nos estamos sintiendo. ¿El problema cuál es? Que si yo cojo una encuesta y se la mando a mis amigos, no es representativa de nada. Entonces, los datos que recojo tienen un valor muy relativo. Dado el problema, este es el problema al que se enfrenta mi tesis y cómo solucionarlo. Pues al final Internet nos da otras oportunidades, ¿no? Y es el mundo de los datos. Al final, cada vez que tú cuando te levantas y consultas WhatsApp o Twitter, estás generando datos. Cada vez que vas al médico, generas un dato. Cada vez que vas a la oficina de empleo, se genera un dato. Algunos de esos datos se pueden utilizar. Entonces, la idea de la tesis es juntar esos datos, unos concretos, los que produce la administración, con esas encuestas que tienen un valor relativo porque no se ha preguntado a una muestra representativa y ver si se pueden corregir. Ver si en mi encuesta hay un 25% de personas que viven en barrios desfavorecidos y con los datos del ministerio yo sé que hay un 50%, pues hacer correcciones y aumentar así la calidad de los datos. Entonces, ¿qué es imprescindible para la sociedad o qué mejora conlleva tu estudio en la sociedad? Yo creo que es una mejora, es indirecta, la mejora va por vía indirecta. Es decir, por ejemplo, ahora comentaba Mónica que su objetivo es intervenir directamente en un tema, en una política. En una tesis más técnica como la mía, mi objetivo, mi impacto, es que gente como Mónica tenga unas herramientas ajustadas y afinadas al máximo para poder hacer bien su trabajo. Es decir, el impacto de Mónica será en parte impacto de los que preparamos las herramientas que después utilizan Mónica y muchos otros investigadores para llegar a sus conclusiones. Entonces, en principio es un tema que no va a lucir directamente, pero muchas de las decisiones políticas que se toman en este país se hace a través de datos que se recogen con encuestas de población activa, otros. Entonces, contribuir a mejorar la calidad de esos datos es también contribuir a que se tomen decisiones al menos con mejores datos. No digo que las decisiones vayan a ser mejores, digo que al menos tengan buenos datos sobre las que basarse. Entonces, vosotros seríais como la parte
parte que no se ve de esas cosas que se ven y que son aparentemente pues importantes y decisiones que conciernen a toda la sociedad. Yo creo, de hecho, que esa es quizás el mayor premio que tiene un científico social, ¿no? Cuando una parte de su trabajo, de sus ideas o de sus contribuciones se ve reflejada en una decisión pública, ¿no? Quizás el enlace más directo aquí es un caso como el de Mónica, que busca que un tema concreto se ponga sobre la mesa y se decida sobre él con una determinada información. Contribuir a que desde la esfera política, desde la esfera pública, se utilicen nuestros datos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento para tomar decisiones que, por otro lado, les corresponde a los políticos, no a nosotros. Absolutamente, porque por ahí corre la idea, ¿no?, de que cuando eres politólogo vas a ser político, ¿no? Y eso es una idea sobre que nos cuesta mucho romper, pero porque no se conoce realmente la ciencia política. Y nosotros al final hacemos técnicas y nosotros intentamos que las decisiones se tomen de la mejor forma posible. Quien las tome, como las tome, en el momento en el que las tome nos da igual. Pero también lo que tratamos de hacer es que nuestros temas de investigación y nuestras investigaciones vayan entrando poco a poco en la agenda pública. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Ha habido mucha gente en España que durante muchísimo tiempo ha estudiado sobre los beneficios o no del ingreso mínimo vital, de cómo puede el ingreso mínimo vital ser mejor o no. ¿Cuál es el éxito de esas personas? Porque ya simplemente con que se hable del ingreso mínimo vital ya es un logro. El otro día hablaba con un colega sobre este tema, también un predoc, ya terminó el doctorado, postdoc, un perfil muy académico, muy bueno, y el tipo me hacía reflexión, ¿no? De, bueno, ¿y tú la publicación, en qué journal, en qué publicación crees que publicando ahí lo tienes hecho, ¿no? Estaba hablándome de factores de impacto y de tal, teníamos una conversación muy, muy académica y yo le dije, pues la verdad que creo que para nosotros el journal con más impacto es el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Es cuando al final ideas en las que tú has estado trabajando se publican y mejoran la vida de la gente. Ese día es el que has triunfado como persona que se dedica a la ciencia y que, como tú bien dices, Marta, está en la trastienda. Lo has expresado muy bien, estar en la trastienda. Vale, bueno, y con respecto a tu investigación, al igual que le he preguntado a Mónica, ¿cuáles serían tus expectativas de futuro, proyección profesional? La verdad que estoy contento, he tenido suerte, he pasado unos años muy buenos en Salamanca, unos colegas excelentes, he tenido la oportunidad de desarrollarme, de aprender muchísimo y ahora pues desde hace unos meses trabajo en Reino Unido, en la Universidad de Essex, donde he conseguido un contrato de investigador y por lo menos pues estaré allí los próximos 3 años. ¿A dónde te gustaría llegar? Pues mira, es una pregunta muy buena porque es algo que no tengo respondido del todo, en el sentido de que sé que me gusta trabajar en ese punto en el que se unen los datos con la ciencia, si quieres, de alguna forma, pero también las decisiones públicas, el impacto. Entonces, creo que tengo la posibilidad de sentirme cómodo en una posición como la que tengo ahora de investigador, pero también puedo trabajar en organizaciones, en fundaciones que buscan tener un impacto todavía más directo en la política, y aunque siempre en una posición de trastienda, ¿no? Quizá el que ayuda, el que empuja a gente como Mónica a que pueda llegar todavía más lejos. Pero no por ello menos importante, al contrario. Totalmente. Bueno, y Mónica, me gustaría recalcar lo que has dicho antes, de que parece que la gente que estudia ciencias políticas se va a dedicar a la política, así que pues me gustaría recalcar eso y también preguntarte a ti que a dónde te gustaría llegar. Cuando se habla de la ciencia política hay como dos planos, ¿no? Un plano de la calle, que no se conoce nada, absolutamente nada para lo que sirve la ciencia política, y luego está un plano, si lo quieres llamar, más académico, más profesional, en el que se sabe que la ciencia política es para estudiar modelos de comportamiento político, partidos políticos, sistemas políticos, todo este tipo de cosas, pero en el que nunca nadie se imagina que las políticas sociales pueden ser también estudiadas desde la ciencia política. Entonces, desde aquí también hago una reivindicación a mis colegas y a la sociedad en general, que sepa que las políticas sociales son importantes y que las políticas sociales se pueden estudiar también desde la ciencia política. Y luego a lo de en dónde me gustaría llegar, pues al final un poco en el mismo sentido que Pablo, a cualquier sitio en el que yo pueda desarrollarme y sepa que puedo tener impacto en la vida de las personas.
Bueno, ya que conocemos los detalles de cada una de vuestras tesis doctorales, hacia dónde van y cuáles son los objetivos de las mismas, pues nos gustaría que nos dijerais si existe algún vínculo de unión o alguna conexión entre ambas tesis doctorales. Totalmente, y además el otro día estuvimos hablándolo, porque yo aparte de hacer la tesis doctoral estoy haciendo un proyecto de investigación sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la provincia de Segovia. ¿Qué pasó? Pues que yo estoy intentando solicitar todos los datos a todas las administraciones públicas y tal, y me encontré con la barrera de que no hay datos o no hay registros sobre las llamadas al 016 de las mujeres con discapacidad. Es como si las mujeres con discapacidad no llamasen al 016 o no se conoce si han llamado al 016. Claro, mi limitación llega hasta ahí, hasta saber no existen estos datos. Y digamos que Pablo está como en un segundo plano en qué pasa con estos datos, cómo se pueden recoger, etcétera. Y ahí Pablo ya que tire del hilo. Exacto, yo creo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, me entusiasma, es que te permite trabajar en temas muy diferentes y con perfiles y con gente muy diferente. Es decir, yo podría trabajar con Mónica en este punto y intentar entender, y si fuera una de las personas que están en el equipo técnico que hay detrás del 016, entender cómo quizás podemos unir registros del Ministerio de Asuntos Sociales con el 016 y a partir de ahí poner a disposición de Mónica y otras investigadoras que tratan ese tema unos datos de calidad para que puedan darnos a la vez, porque cuando la administración pone datos de calidad sobre la mesa, siempre va a retornar información valiosa para tomar decisiones. Entonces, probablemente si esos datos existieran, Mónica podría poner sobre la mesa problemas que se identifican y que a lo mejor pues, podrían terminar en una mejor atención a las personas que llaman al 016, una atención específica en algunos casos, etc. Y quizás esa es la conexión principal, ¿no? Es que al final nuestros dos perfiles se compenetran muy bien en el sentido de que ella entiende muy bien el tema sustantivo en el que trabaja y yo entiendo más las herramientas que se pueden utilizar para investigar ese tema. Y después el otro punto en el que nos unimos es al final el compromiso, ¿no? Ser científico social tiene una dosis grande de compromiso y muchas veces te ves haciendo cosas, no es por publicar o no es por que la gente vea la luz y que se entienda, es simplemente pues para intentar, dando información de un tema muy concreto, que algunas personas vivan un poco mejor. Y esa trinchera pues también la compartimos, con habilidades diferentes, pero la misma trinchera también. Entonces serían estudios complementarios y que juntos lo petan, son la bomba, ¿no? Hay un plus. Hombre, sería bastante guay, la verdad. Sería bastante guay que tuviésemos todos los recursos que Pablo necesita para producir los datos que yo necesito. Bueno, y ya para terminar, siempre dejamos un espacio al final de la entrevista para los científicos para que pongan de manifiesto las reivindicaciones que os gustaría hacer pues, sobre la ciencia en general, sobre vuestro campo de estudio en particular, sobre los investigadores predoctorales en general y en particular refiriéndome a los investigadores predoctorales que se dedican al ámbito de las ciencias sociales. Pues sí, o sea, yo creo que en esta plataforma lo que más me viene a reivindicar es la necesidad de que se deje ya de hablar de ciencia solo en un sentido médico, en un sentido biológico, y que no se hable nunca o muy pocas veces de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales existimos y muchas veces las ciencias sociales existimos para poner en contexto situaciones como por ejemplo la del COVID. Muchas decisiones que se han tomado ahora basadas en criterios médicos podrían haber estado también basadas en criterios de ciencias sociales. Y creo que ahí también Pablo puede hablar bastante más que yo en ese sentido, ¿no? En la necesidad de que se deje de hablar de ciencia como un ente que solo se dedica a la medicina, ¿no? Los científicos sociales existimos. Sí, yo creo que la crisis que acabamos de atravesar, que todavía estamos atravesando, el COVID, ha puesto de manifiesto la necesidad de hablar más y de entendernos dentro de la ciencia, de participar de equipos más multidisciplinares. Lo hemos visto porque hemos tenido una vacuna y durante un tiempo un riesgo grande de que teniendo una vacuna desarrollada por científicos, la gente no quisiera ponérsela, que al final no ha sido el caso, pero hubo un tiempo en el que
el rechazo a las vacunas hace unos meses era bastante alto. ¿Y qué cosas entendimos los científicos sociales en ese momento, por ejemplo? Porque esto también lo hemos estudiado. Era, por ejemplo, que en España una de las cosas que más está relacionada con estar dispuesto a ponerte la vacuna es proteger a tus mayores. Y entendimos que era necesario subrayar ese mensaje de que vacunándote estás protegiendo a tus mayores. Y ahí también se entiende de que durante todos estos meses hayamos visto muchas imágenes de personas mayores vacunándose. Entendíamos entonces que necesitamos comunicarnos, hablar más y caminar hacia equipos multidisciplinares que ya existen, por supuesto, y cuando se trabajan juntos salen ideas muy chulas adelante. Entonces eso por un lado, y después sobre la situación general de la ciencia en España, yo creo que todos compartimos la reivindicación de que hay que pasar del discurso romántico de la ciencia, del científico como una persona loca que dedica su vida a que también somos personas que tenemos necesidades y que se puede ser un buen científico y querer tener una familia y que no deben ser cosas incompatibles. Y absolutamente. Además, en el caso de que eres mujer, o sea, sabes que tienes que sacrificar una parte de tu vida y todo ese tipo de cosas son las que nosotros estudiamos. ¿Sabes? Estudiamos las desigualdades. Bueno, yo estudio las desigualdades y no podemos, o sea, yo no entiendo realmente cómo nuestros compañeros no nos miran, porque nosotros sí miramos mucho a ellos. A mí me da la sensación, o yo por lo menos sí miro a mis compañeros médicos porque los considero importantes, relevantes, pero a mí no me da la sensación de que ellos nos miren a nosotros. Igualdad de relevancia. Sí, yo creo que es más entender que planteando vínculos entre nosotros pueden salir cosas muy chulas. Yo creo que ese es el punto. Ya no es un tema de prestigio social. A mí como científico social, pues casi que te digo, joder, sé que lo que nosotros hacemos es importante y tiene impacto y tal, pero un tipo que salva vidas, tú dices, pues, que tenga todo el reconocimiento social del mundo, claro que sí, pero es un paso más allá y decir, vamos a establecer conexiones porque los temas complejos que enfrentamos en la sociedad, y por eso he hablado del COVID, porque es un ejemplo muy bueno en este caso, se solucionan cuando cooperamos entre nosotros. Cuando con nosotros cooperamos entre nosotros, porque tú puedes ser capaz de producir la mejor vacuna del mundo, incluso puedes ser capaz de articular, pero después necesitas un sistema que te ponga en marcha una logística eficaz para distribuir la vacuna o gente que entienda cuáles son los miedos de la sociedad y cuáles son y cómo comunicarte con ella. Y estoy hablando de áreas muy diferentes, pero todas ellas juntas cooperan para dar un proceso de vacunación en tiempo récord. Vamos a sentarnos más y vamos a hablar más, porque van a salir cosas muy positivas. La reivindicación no sería una igualdad de relevancia porque eso se sobreentiende que es así y no hay más. Sería una cuestión de reciprocidad entre los diferentes ámbitos científicos. Sí, de sumar. Yo creo que la clave es esa, es sumar, que más que una reivindicación es algo que está pasando, ¿sabes? Es decir, que no es algo que cada vez pasa más y tiene simplemente animar a que pase más, porque es positivo que estemos en equipo, gente que hacemos cosas diferentes y que además tenemos que entendernos. Y creo que yo he tenido la oportunidad de trabajar en alguno de estos equipos y quizás son donde más agraciado me he sentido, ¿no? De poder aprender de otras personas y, o sea, creo que para los científicos funciona, para la sociedad funciona y creo que es bueno que sumemos. Es que al final todo el mundo aprende de todo el mundo, tanto los científicos de unos ámbitos de vosotros y vosotros de los científicos de otros ámbitos diferentes a los que os dedicáis vosotros. Sí, totalmente. Pero al final también creo que esto hay que contextualizarlo en un lugar en el que hay una escasez de recursos. O sea, sí, en España tenemos escasez de recursos para hacer ciencia. En un sitio en el que hay escasez de recursos es normal que se establezcan estas divisiones como tan grandes o tan aparentemente grandes cuando en realidad no lo son. O sea que también otra reivindicación, por supuesto, es la necesidad de más recursos. Además, también muchas veces cuando te dedicas a estudios de grupos minoritarios, como por ejemplo en mi caso, los recursos se disminuyen muchísimo. O sea, no hay directamente recursos. Los recursos vienen de las entidades de la discapacidad, en el caso de que te lo quieran dar, o de pequeñas subvenciones que encuentras por ahí. Pero porque también, dada esa falta o esa escasez de recursos, entiendes también que a lo mejor, pues eso, tu tema es minoritario y aparte te lo dicen, tu tema es minoritario, tu tema no es importante. Por ejemplo, en las revistas, ¿no? Yo tengo una compañera que dice que a ella la han rechazado muchísimas veces artículos
artículos sobre mujeres con discapacidad porque le han dicho que es un tema demasiado residual en la sociedad, que no es demasiado importante o que no trata un colectivo grande. Que me quedo sin palabras, vamos. Pues esa es un poco mi realidad, dedicándome a los estudios de la discapacidad, y mi realidad dedicándome ahora a los estudios de las mujeres con discapacidad. Eso es así. O sea, porque si en género hay pocos recursos, en mujeres con discapacidad muchísimo menos. Pues al final volvemos a lo de siempre, a la necesaria financiación. Totalmente. Pues por nuestra parte yo creo que ya, si queréis decir algo más, a tiempo estáis. No, que muchas gracias por la paciencia y por el trabajo que hacéis. Gracias también por vuestro trabajo y por al final también reivindicar que en Andalucía se hace investigación predoctoral, que los andaluces estamos también haciendo investigación predoctoral, algunos fuera, nos gustaría también, no sé si volver o no, pero bueno, estamos aquí presentes y gracias por ponerlo sobre la mesa. Pues muchísimas gracias a vosotros y desde IMPREAM queremos dar reconocimiento a todas aquellas personas que dedican su vida a realizar investigaciones en el campo de las ciencias sociales, puesto que al fin y al cabo estudian la sociedad misma, su desarrollo y los conflictos que se dan entre las relaciones interpersonales, además de otros muchos aspectos y problemas internos del sistema estructural social del que al final pues no se escapa nadie. Así que muchas gracias y os deseamos lo mejor por nuestra parte en vuestras carreras investigadoras. Muchas gracias y nos vemos en Andalucía. Gracias, Marta. Gracias a vosotros.